Bienvenidos a la clase número 19. Vamos a dar inicio a esta clase. Bien, esta clase está orientada a lo que es la validación en el lado de backend. Sí, ese va a ser el objetivo de la clase de hoy. Pero antes de entrar a lo que son las validaciones, vamos a ordenar un poco nuestro código que hemos estado haciendo hasta el momento. Vi algunas deficiencias que deben ser corregidas. Por ejemplo acá, ah, a ver, revisemos un poco el código. Bueno, hasta el momento tenemos todos los comentarios como deben ser para un API. Está todo bien hasta el momento. Para el getCountry de igual manera tenemos los comentarios, tenemos el manejo de excepción. En caso de no existir, el response not found exception. Al crear, ya, probablemente esta era la que, si recuerdan, decía que estas dos tienden a ser a atributos constantes. ¿Por qué? Porque fíjense, este country, si nosotros nos ponemos a ver, ups, permítanme buscarlo, está siendo usado en varios lugares, en dos o más lugares. Bien, estoy encontrando en distintos lugares, pero vamos a añadirlo un poquito. Bien, fíjense, en este mismo archivo vamos a buscarlo. Acá, por ejemplo, hay uno. Estos no cuentan porque están en el comentario. Acá, por ejemplo, hay dos. Nuevamente estamos enviando en country, en el update. Fijémonos más abajo en el delete. Bien, por lo menos creo que solo hay dos, tres, acá más. Al momento de eliminar también se estaba haciendo ese uso de la misma cadena. Entonces este es candidato a ser una constante. ¿Ya? También, si mal no recuerdo, tenemos otro country en lo que son este es el nombre de la base de datos, el nombre del resource. Por tanto, coincide con el nombre del resource. Por tanto, también debería estar, fíjense acá, aquí también estamos usándolo como tipo string, pero sería bueno un nombre de sería bueno tener una constante. Bien, no está aquí, incluso nos están llamando la atención, no resuelve el símbolo. Bueno, esta atención es porque nuestro ID no está conectado a un data source. Se puede conectar se puede hacer una conexión a nuestro ID y ya no va a estar saliéndonos ese error. Pero no es necesario, no es obligatorio. Bien, entonces vamos a preparar el constante que nos pide. Para ello, nos podemos crear dicha constante. A ver, estoy pensando en este momento. Por ejemplo, esta constante tranquilamente podría estar sí, podría estar dentro de nuestro domain. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro domain, que es casi uno de nuestros módulos que está en el nivel más por debajo, ¿ya? Junto a DTOs y domain, inclusive con el command. Entonces está en un nivel más bajo y por tanto este domain lo utilizan el repositorio. Al repositorio lo usa el servicio, por tanto también usa los DTOs, perdón, el domain, el servicio, y el servicio también usa el controlador. Por tanto, sí o sí, vamos como el controlador hace uso del módulo domain, entonces
podemos hacer uso de la constante. Bien, como está referido al nombre de la base de datos, entonces sí podría yo usar, podría crear mi constante dentro de ella. Para ello, yo me voy a crear un paquete para estar un mejor organizado simplemente. Entonces yo puedo, dentro de mi módulo domain, podría tener un paquete utils y constants. Bien, primero lo voy a crear un util. Dentro de ella lo voy a crear un package information para aquellos para que no usen IDE y se les facilite. Bien, y dentro de los utils yo lo voy a crear un paquete que se llama constant. ¿Por qué lo creo en el domain? Es porque estas constantes van a estar netamente orientadas a la base de datos, específicamente al nombre de la tabla de la base de datos. Bien, ahora me creo la constante. Hay diferentes maneras de crearse la constante. Una es mediante, ya que si es que tienes una clase que va a ser completamente constante, me la creo más bien. Y lo puedo llamar, no sé, database constants. Sí, está bien, database constants. O sea, ahí van a estar todos nuestros constantes referente a la base de datos. Ok. Bien, esta clase tengo como objetivo de que solo va a tener atributos constantes y no así nada de funciones. Tranquilamente podría hacer una interfaz. Se podría usar una interfaz porque ustedes saben también dentro de las interfaces solo se definen atributos constantes, ¿verdad? Y también métodos que no están siendo implementados. Y en estas últimas características de Java también existen los métodos defaults. Por tanto, las interfaces creo que han hecho una evolución ya a partir del Java 4 hasta el Java 17 que actualmente tenemos. Bueno, yo lo estoy usando el Java 16, pero podrían usar el 17, no tendría que haber ningún problema. Por tanto, como ha habido una evolución y nuestra clase simplemente está orientado a atributos de la variable, entonces pienso que como las interfaces han evolucionado, entonces nuestras interfaces deberían ser una clase final. No olviden que debería ser una clase final. Bueno, lo haremos. Una clase final. ¿Por qué lo puse final? Para evitar que que otros lo extiendan, ¿verdad? Porque no hay necesidad de extenderlo la clase, porque simplemente todos van a ser públicos y todos van a poder usar. Es por eso que no hay necesidad de extenderlo una clase constante. ¿Ok? Por tanto, lo declaro como final porque el objetivo de extender o heredar es hacer reuso de código, ¿verdad? La clase padre tendría que tener el código base y las hijas podrían usarla. Pero en este caso, nosotros necesitamos que sea público, que puedan usarlo todas las clases que se quieran en el proyecto sin necesidad de restringir simplemente a los hijos que los heredan. Es por eso que lo defino final, para que la clase no se olviden que el keyword final, si está sobrepuesto en la clase, entonces, por definición, esta te evita a, a- a que lo extiendan otras clases, a que lo hereden otras clases. Bien, otra característica, si quieren crearlo netamente simplemente para constantes o utilitarios, es, bien, es crear un constructor, pero privado, ¿ok? Privado, ¿por qué privado? Porque esta clase es simple, como se mencionó, entonces va a ser simplemente para que pueda guardar algunas constantes. Atributos constantes y públicos. Nada más, entonces no necesita ser instanciado esta clase. Por tanto, con esto ya lo hemos restringido
para que sea netamente una clase que simplemente guarda atributos constantes y nada más, como nuestro nombre lo indica, ¿no? Database constants. Incluso ni siquiera es un utilitario, no hay necesidad de que lo pongas unas funciones utilitarias. De que sí lo puedes poner, lo puedes poner, no hay problema. Pero, como dice el nombre de la clase, database constant, entonces es una clase orientada a atributos constantes. ¿Qué lo voy a aplicar acá? Es justamente lo que queríamos. A ver, vámonos. Config, country. Ok, es esto lo que vamos a, porque lo estamos usando esta palabrita en 4 lugares. Por tanto, vamos a convertirlo a una constante. Fíjense, una vez que hemos puesto final y private, nuestro ID ya nos está reconociendo como una clase constante. Acá hay una flechita, ¿verdad? ¿No? Se diferencia de las clases normales. Bien, entonces nuestro objetivo es esa. ¿Y qué le vamos a llamar? No se olviden que todas las clases constantes siempre se definen como público, obvio, porque van a ser usados en todas las clases que se requiera. También static y precedente con la palabra final. El final, no se olviden que en un atributo denota de que ese atributo va a ser constante, o sea que su estado nunca va a cambiar, o sea, no puede ser asignado otro valor. Si es así, eh, vamos a tener un error vamos a tener un error, creo que en tiempo de compilación o ejecución, pero sí, nos va a lanzar un error. Bien, a esto yo lo puedo llamar country. Bueno, como es el nombre de la tabla, entonces referente a eso lo voy a llamar country table name database. ¿Ok? Eh, creo que por ahí también tenemos algunos. Si nos fijamos, acá también tenemos city, locality. Por tanto, estos más de una vez se lo vamos a poner. Ah, bien, aunque no es. Ya, se lo vamos a poner. Entonces, country, esta va a ser city. Y esta va a ser locality. Table name database. ¿Dónde está? Si mal no recuerdo, está como city. Todo minúscula, el nombre de la tabla. Y este está como locality. Ok. Bien, tal vez están por adelantado. No se olviden, todo lo que suban al código no tendría que haber este mensaje, por ejemplo, is never used, ¿verdad? Al momento de subir a nuestro repositorio. Vamos a tener mucho cuidado en caso de que no lo estemos usando, pero sí lo vamos a usar después. Perdón, acá me estoy equivocando. Table, travel, de typeo. Bien, como les indicaba, al momento de subir nuestro código, si hay un atributo que no está siendo usado, entonces es mejor quitarlo para evitar observaciones en code review. Bien, una vez que tenemos eso, bien, bueno, pues usemos la constante. Ya no vamos a usar el country, vamos a usar el country de la constante. Bien, continuamos. A ver, permítame que mi micrófono está activo. Sí, sí está activo. Bien. Bien, hacemos uso de la constante que nos hemos creado. Country.
Bien, vamos a hacer llamada directamente a la constante. Nuestra constante, creo, vamos a hacer uso del copy-paste. Ok, ok, vamos a importarlo. Bien. Los atributos de la constante es muy conveniente que sean importados de esta manera, ¿ya? No, traten de importar de esta manera y no así directamente todo, ¿verdad? Entonces, eh, importen el atributo que realmente están haciendo uso. En caso de ser estático, entonces con la precedente de import static. De todos modos, el ID ya te lo importa de la mejor manera. Bien, entonces vayamos a reemplazar en los demás donde también se hacía uso. Country resource. En este caso ya importamos. Debería reconocerlo, ¿sí? Mm, Ya está bien, pero a ver. Bien, por algún motivo no me estaba queriendo importar con la ayuda del ID, pero creo que ya está, sí, acá lo tenemos. Bien, entonces cambiamos todos los, está acá también y finalmente está. Ok, hasta ahí creo que todo vamos bien. Ahora no se está repitiendo la misma constante en diferentes lugares en nuestra clase. Claro, estas son, sí, bueno, tal vez esta más podríamos ponerle esta constante. Los que están dentro de un conjunto de cadena, por ejemplo esta, entonces no es necesario, ¿no? Porque en realidad el contenido de la cadena no es solo este content, sino todo, es el conjunto de todas las palabras. Ahora veamos más. Sí. Bien, eso es todo. Fíjense acá, id exists, después, tal vez para esta más, cuando se usa ese id exists, eh, a ver, veamos. Este batch request alert exception, al momento de crear, en caso de que la ID existe, entonces este es el código, ¿verdad? Entonces, este también tiende a ser constante. ¿Por qué? A ver, vayamos a City. Ojalá tengamos el create. Sí, exactamente, tenemos. Por ejemplo, acá tenemos ya dos palabras que sí existen. O sea, son la misma. Si hacemos un copy-paste y revisamos en los resource, control F, bien, es la misma, ¿verdad? Entonces, y obviamente en cada controlador, bueno, en cada resource que exista, si queremos instanciar un nuevo recurso, ya sea country, país, empleado, ciudad, no sé, cualquiera que pueda ser, siempre vamos a controlar esa excepción al momento de crear, porque JPA nos exige, no podemos crear con un ID existente. Caso contrario, se va a hacer un edit o prácticamente va a devolver un eso. Pues por eso, o va a tratar de hacer un edit con el ID existente. Ese es, esa sería la respuesta. Pero para ello, en todo método create, tenemos que hacer esa validación y esa validación tiene un código de error. Entonces, este código de error, tal vez yo lo podría como es un código de error, puedes organizarte tus constantes. O sea, si tú lo pones, si tú tienes por ejemplo, hemos creado acá, eh, en los commons, acá una constante de tipo interfaz, ¿ya? Esto
es de tipo interfaz. Fíjense acá, el ID ya me está haciendo algunas llamadas de atención. Interface Hero is never used. Bueno, no se está haciendo usar develop, pero sí está haciendo uso del development profile is never used. Si mal no recuerdo, estamos haciendo uso. A ver, vayamos a acá. Bien, no lo estamos haciendo uso. Entonces, por tanto, no hay problema. Pero acá, justamente lo que les hablaba, pueden ser del tipo interfaz o en todo caso, si quieren hacerlo específicamente simplemente para atributos constantes que quieras organizarlo en tu proyecto. Eh, entonces, podría ser un final, un clase normal con final y con con un constructor del tipo privado, ¿no? Entonces, sería suficiente. Podrían usar, sí, en algunos usan interfaz, en algunos usan lo otro, ¿no? Que con una clase estática, ¿ya? También se puede llamar una clase estática del tipo final y con un atributo constante. Eh, entonces acá tienen los dos ejemplos, pero si me preguntaran cuál de los dos usar, si es simplemente para hacer atributos constantes, entonces yo preferiría esto, ¿ya? Preferiría esto. He visto en algunos APIs que usan interfaz del tipo constante. Sí, como les menciono, entonces de un tiempo a esta parte Java ha evolucionado, incluso sus interfaz ahora pueden tener métodos por defectos y esos métodos por defecto pueden tener una pequeña o una pequeña implementación. Por tanto, entonces creo que declararlo como interfaz ya sería algunas cosas, que la interfaz ya se reserva algo, ¿no? No solo se reserva para atributos constantes, también se reserva para los métodos definidos y finalmente para los métodos defaults que pueden ser implementados, ¿no? Entonces, por eso yo prefiero, como ha tenido una evolución, preferiría esto, pero no se compliquen mucho en eso. Si gustan, pueden manejarlo para hacer un buen manejo de atributos constantes. Pueden usar interfaz o en todo caso una clase normal, pero definida como final y su constructor private y que todos sus atributos sean public static final, ¿verdad? Yo preferiría esto. Bien, no sé en qué, bueno, acá elegí interface. Les mencionaba que todas las constantes podrían estar en una sola, como esta, por ejemplo. Gestión de la estructura académica constantes de la gestión de estructura académica, algo así, es el referente del nombre. Podría ponerlo todo acá, ¿ya? Pero siempre es mejor organizarnos, ¿ya? O sea, la mayoría de las constantes, si no va dentro de los domains, si no va dentro de los errores, si no va dentro de... Entonces lo pondremos acá, ¿no? Si es algo muy global que puede ser usado en cualquier lugar, entonces, en cualquier de los módulos, entonces lo ponemos en este módulo como. Ahora, si es algo específico de lo que estamos haciendo, que tú sabes que en otros módulos no lo van a usar. Entonces, tranquilamente se podría hacer uso directamente, se podría crear una constante dentro de nuestro módulo o dentro de nuestra sección donde estamos implementando. Por ejemplo, justamente estamos revisando acá, este ID exists. Eh, este está referente a excepciones, ¿verdad? Dentro de mis excepciones, eh, yo me he creado un error constants para hacer manejo de las excepciones, ¿ok? Entonces yo tranquilamente podría hacer uso de esto, ¿ya? Porque es donde más se aproxima, ¿no? Entonces también tiene más sentido. Incluso fíjense, acá ya había puesto ID null, ID invalid. Probablemente es esa, a ver. No, creo que aún no tenemos. Por tanto, lo vamos a añadir. Hagamos una búsqueda, no existe. Bien.
Añadimos un nuevo atributo de valor. Ese es el valor. Bien, ¿qué le vamos a llamar? A ver, id exist. Bien, podemos llamarlo el mismo nombre, pero ustedes saben, los atributos de constantes se declaran todo en mayúscula. Id exist. Y donde veamos qué tipo de excepción es la que lanza eso. Es el bat request, por tanto, podemos ponerlo directamente así. Es un nombre nada más que quiero darle un nombre significativo, ¿ok? Tampoco nos compliquemos en los nombres. Request. Mi objetivo es simplemente darle un nombre significativo. Bien, esto es ya lo tenemos y podemos hacer uso de directamente. Mm. Bien, ya existe. Y también seguramente tenemos aquí en City Resource este código. También hacemos el import. Está bien. Ok. Seguramente lo comparto. Fíjense, el IDE es inteligente y lo ha importado de la correcta manera. Import static, ¿verdad? Porque simplemente es un atributo estático. Bien. Bien. Esta debería seguir funcionando. No sabemos dónde lo hemos creado. Nos olvidamos de nuestro Git. Pero bueno, todo tiene solución. Ya, fijémonos, estamos en el localhost 8081, que es lo que tenemos, get countries, seguramente tenemos. Vayamos a ver, haremos uso de esto, o esto. Sí, mejor esto. Fijémonos el puerto muy bien, es 8081, todo bien. Sí, está bien, config. Entonces hagamos eso. Sí, está todo bien. Entonces, prosigamos, no ha cambiado nada. O sea, simplemente hemos mejorado nuestro código haciendo uso de constantes y no estar haciendo repetición de la cadena. Créanme que eso es bastante, o sea, no pueden existir cadenas que si se están repitiendo dos veces, ¿ya? Entonces, necesariamente es un candidato a ser un constante. No siempre una constante ah, podría estar organizado en otros paquetes, ¿verdad? En otras clases o interfaces, como esta, por ejemplo. Ya, cabe recalcar, si tú tienes dos constantes repetidos en la misma clase dos veces, ah, si tú estás completamente seguro que solo se van a ser usados en esta clase y estás repitiendo dos veces, entonces no hay necesidad de declararlo en otra clase, sino simplemente acá podrías, ya que estás seguro de que realmente solamente va a pasar en esta clase, pero se están repitiendo dos veces en la misma clase, por tanto, te defines un private, porque private static, o sea, sabes que no van a hacer uso de esa palabra o de esa cadena en otros lados, ¿no? Private static final y, no sé, constant, o obviamente toda mayúscula, o defines el tipo de objeto y finalmente el nombre. Bien, aquí la constante, ¿no? Bien, en caso de que, sí, es esta, ¿no? La manera correcta de usar, en caso de que solo se repite en tu clase, ¿verdad? Entonces, si solo se repite en tu clase, ¿estás seguro? Entonces, haces uso de esto, ¿ya? Pero si tú tienes, ya, esa sería.
Pero si se va a repetir en otras clases, es mejor organizarlo en otra clase constante, ¿ya? Así como yo me lo he organizado para mis sensores, o en todo caso, añadirlo en una, si va a ser usado en todos lados, entonces añadirlo en las constantes declaradas en general, ¿no? Para todo el proyecto, ¿ya? Siempre existe, en todos los proyectos hay una constante, el nombre del proyecto y constantes generales donde están declarados todos los constantes generales del proyecto, ¿ya? Siempre los devs ponen. Inclusive ponen constantes particulares, ¿verdad? Así como por ejemplo el ESOR que acabamos de ver, los constantes del ESOR. Bien, dicho esto, prosigamos con lo que queda. Ya, esta no. Solo era un ejemplo, lo voy a borrar. Hasta aquí todo bien. Se está funcionando, tenemos código funcionando. Pero lo que no me está gustando es que tenemos un poquito de, no sé dónde hicimos. Bien, fijémonos. Estamos haciendo en el branch dev. Ok, yo no quiero perder esta información que hemos hecho ya. Por tanto, lo que hacemos, no se olviden, podemos hacerlo un git stash, guardar todos nuestros cambios y recuperarlo una vez creado nuestro branch. Ok, entonces eso es lo que vamos a hacer. Por tanto, para hacer un stash, tienen que estar agregados todos los que quieres guardar, ¿no? En este caso yo quiero guardarlo todo. Entonces, fíjense, git status, ya tenemos todo guardado, entonces lo voy a hacer un git stash. Ya me lo he guardado, o sea, si hacemos nuevamente un git status, está limpio o sea, todos los cambios se han guardado en algún lado y están en git stash, listo. Fíjense, acá está en el primero. Lo último que has guardado siempre está en el primero. Ok. Git status también, pero estoy camado con el status, siempre quiero saber dónde estoy. Bien, estoy en el dev, me voy a actualizar por si acaso. Git pull origin dev. Ok, estamos actualizados, por tanto me voy a crear un branch. Esta clase sería la clase 19, si mal no recuerdo. A ver. 16, 17, 18. Sí, es la clase 19. Por tanto, me voy a crear un branch, entonces, llamado clase 19. Git, git switch, -c para create, -create. Y no, el nombre de la clase va a ser clase-19. Ok, fíjense, ahora sí estamos en el branch 19. Una vez que, pero quiero estos cambios que hice. Fíjense, continúan, ¿no? Estas constantes, estas strings que deberían ser constantes. Por tanto, lo que hago es recuperar los cambios. Para ello, simplemente tengo que hacer eh, git stash. Bueno, verifico, entonces yo sé que está en el primero, ¿no? Porque es lo último que guarda. Por tanto, lo que hago es git stash apply, aplicar el stash, guión, y en la posición 0. Quiero el primero. Listo. ¿Verdad? Aquí ya tengo los cambios. Ok. Para continuar, voy a seguir. Dejemos que el IDE reconozca todo el código. Bien, mi gato está pidiendo desayuno. Bien, ya tenemos todos los cambios en el branch que vamos a trabajar esta clase. Vamos a sancionarnos que todo está bien. Bueno,
los cambios que teníamos, lo voy a parar un rato, requerían de algunas librerías de terceros. Ah, bueno, se ha finalizado. Ok, sí, todo bien hasta el momento. Bien, entonces ahora vamos a entrar a lo que son validaciones en el lado de backend. Bien, no es común normalmente en proyectos hacer una validación en el lado de backend, en proyectos pequeños, en proyectos que no son de alta seguridad, ¿ya? En esos tipos de sistemas no es obligatorio hacer una validación en el lado de backend. ¿A qué me refiero con validación? Es lo mismo, en realidad, es lo mismo lo que tú haces validaciones en el lado de UI, ¿verdad? Por ejemplo, en el nombre, que un nombre no debe ser blanco, no debe ser, o sea, sí o sí, por lo menos debe tener 3 caracteres, en fin, me refiero a esos tipos de validaciones. Por ejemplo, un email debería ser un email válido. Ah, bien, entonces son de esos tipos de validaciones que les hablo. Entonces, prácticamente, si tienes un sistema eficiente, seguro, en ese caso, por ejemplo, los sistemas de banco o banca o banco, bien, los que manejan dinero, necesariamente se requiere una validación tanto en UI y backend para estar 100% seguros. No se olviden que los datos pueden ser manipulados hasta llegar al servidor, ¿verdad? No sabemos eh, con qué tipo de expertos en hackers nos encontramos, ¿ya? Entonces, por eso siempre hay que hacer las respectivas validaciones tanto en UI y en backend. Como les mencioné, no todos hacen este tipo de validaciones, o en todo caso, digamos, hacen las validaciones solamente de aquellas transacciones críticas, ¿ya? Por ejemplo, al crear un country, no creo que sea tan necesario hacer una validación en el lado de backend, ¿ya? Pero si estoy haciendo un pago, entonces, ahí yo creo, por ejemplo, si estoy haciendo un pago y tengo un tipo del banco, ¿verdad? Tengo un saldo. Ahí sí, necesito hacer esa validación tanto en UI y backend, de que el saldo, eh, o en todo caso, solo en backend también en algunos casos. Por ejemplo, en ese caso, si no quieres hacer muchas consultas a la base de datos o al servidor, evitar, entonces, eh, una vez tú haces una transacción, si tu saldo es menor que el dinero que estás recogiendo, entonces te sale un eso, ¿no? Eso es porque se ha hecho la validación en el lado de backend, ¿verdad? Sí, son esos tipos de validaciones. También existen validaciones muy particulares, ¿ya? O sea, interactuando inclusive con la base de datos. Por ejemplo, bueno, podemos implementar ese caso, que sería el caso no complicado, pero sería un poquito más complejo de los que ya existen. Entonces, podríamos hacer en nuestra validación, hacer consulta a nuestra base de datos. A ver, se me ocurre hacer, por ejemplo, eh, solo es un ejemplo. Yo hago ese ejemplo y ya lo demás, o sea, el límite debería ser su imaginación de ustedes, ¿verdad? Entonces, eh, bien, entonces sin mucha teoría, pues empecemos, pues. Para hacer las validaciones, mm, para hacer las validaciones con Spring Boot se requiere de una librería. Eh, Estas librerías normalmente me atrevería a decir que Spring Framework tiene un pequeño defecto, ¿no? Por ejemplo, la organización el defecto que le encuentro es que, pero tiene más ventajas que defectos, ¿verdad? Disculpen, y no voy a hablar mal del Spring. Es muy bueno, tiene más ventajas que desventajas. Pero una de las desventajas, que siempre nadie somos perfectos, es que el control de las versiones, ¿ok? Muchas veces, por ejemplo,
A ver, en cualquier tutorial de internet, para hacer una validación van a requerir de, bueno, podemos usar varios tipos, varios librerías de validación de Hibernate, de, del propio Spring, eh, y ahí hay otro, si mal no recuerdo, es un API Validation. Ya está interactuando Spring con eso. Les invito a investigar un poquito más de eso, API Validation. eh, no lo tengo en este momento, pero lo he usado. API Validation son para las últimas versiones. Bueno, en este momento estamos trabajando con las últimas versiones, pero vamos a trabajar con el clásico tradicional de la librería. Pero les invito a investigar lo que es API Validation. ¿Ok? Bien. eh, Mm, a ver, justamente para lo que les hablo, a ver, vamos a las validaciones si nos fijamos, por ejemplo, el create, o sea, ¿dónde se hacen las validaciones? Se hacen al momento de crear el recurso y al hacer el update, ¿verdad? Entonces ahí donde nosotros podríamos aplicar, que no hay necesidad de hacer una validación en un get. Tal vez podría ser, pero lo más común es al momento de crear. Por ejemplo, al momento de crear estamos haciendo uso de los DTOs, por tanto, nuestras validaciones deberían estar acá, en los DTOs. Acá deberían estar nuestras validaciones. O sea, aparte de presentarse al cliente como DTO, otra función que tendrá, y también aparte de serializar el body que nos envía desde el lado del cliente y a la vez responder una respuesta. Entonces va a tener otra función más que es el de validar, ¿ok? No vamos a darle esa funcionalidad a nuestro, ya que tenemos, específicamente en este proyecto, tenemos separado por capas, ¿verdad? Entonces, una capa de base de datos, una capa de base de datos, la capa de entity, ¿ya? Entonces, esta simplemente va a tener el objetivo principal de esta va a ser mapear las tablas de la base de datos a una clase Java, ¿ya? Ese va a ser su objetivo, nada de validaciones acá, salvo que sea muy necesario, ¿ok? Eh, ¿Ya? Las validaciones se los vamos a delegar a los DTOs. Entonces, vayámonos acá. Pero primero, por tanto, si la validación lo voy a hacer por el momento, ¿no? Si la validación lo voy a hacer en DTO, es lo que estoy determinando. Entonces, puedo usar directamente acá las dependencias. Puedo importar las librerías acá. Pero si por algún motivo tú haces las validaciones tanto en City, o sea, perdón, en los entities y en los en los DTOs. Por tanto, tal vez esa tercera librería, ya que estás haciendo uso en ambos lados, es candidata a que esté en tu clase padre, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estás haciendo uso tanto en los entities y en los DTOs. ¿A qué me refiero a eso? Mejor lo pondré. Vayámonos al PON de los DTOs. Bien, aquí vamos a poner, ustedes saben, para importar librerías de terceros en Maven, dependencias. Dentro de dependencias. Ok, bien. Acá sería Spring Boot. Sí, está bien, está Spring Boot. Pero no me está mostrando. Validation. Ahí está. Esta es la que necesito. Validation. Y sí, está bien, ya. Entonces, no necesito darle una versión porque ese es su trabajo de Spring Boot, ¿ya? Si yo uso los Started, entonces Spring Boot me lo va a importar todas las librerías que sean necesarias para hacer la validación con sus versiones específicas con las que
trabaja Spring Boot, ya. O sea, Spring Boot también tiene una versión, por tanto, la versión X trabaja con las versiones X de validación, así. O sea, se encarga de administrar prácticamente. Bien, o sea, las validaciones constan en otras versiones, si mal no recuerdo, desde la 2.3 hasta la 2.5, o desde, bueno, en unas ciertas versiones solo se requieren hacer importar, o sea, se requiere importar esta, ¿ya? Pero, fijemos, si están usando algunas versiones antiguas, esta les va, simplemente importando esta librería, les va a funcionar, ¿ya? Prueben. Pero si están usando la versión última, en este caso, es por, como les digo, ese es el defecto. Muchas veces cuando hay nuevas versiones, cambia. En este caso, nosotros estamos trabajando con la última versión, ¿ya? Es que es la 2.6.0. Y de eso se trata, de trabajar con las últimas versiones de Spring Boot. Y, y probablemente nos enfrentemos a accesores, pero bueno, eh, sigamos. Vamos a nuestro DTO. Acá. Bien, entonces vamos a hacer uso de esta que tengo anotado por acá. Lo malo que de estas dependencias es que avisan en la documentación, pero muchas veces no hay tiempito para leer, para leer todos los documentos. Entonces, pues bueno, eh, no hay otra que salga el error y a partir del error investigar un poco. Y encontramos eso. Bien, vamos a declarar la versión con la que está trabajando. ¿Ya? Entonces, la versión, esta también, quiero comentarles un poco. Eh, en la documentación decía que hay que adicionar esta librería más, pero no decía qué versión. Entonces, por tanto, yo obtuve algunos errores. Y pues, pero si la documentación indica que solo debería ser acompañada de la librería Hibernate Validator. Entonces, pero la versión también difiere. Para esta última versión, por el momento, obviamente que van a ir eh, solucionando esto, por el momento trabaja con la versión, a ver, acá se los copió. Las versiones deberían estar en los properties. Con esta versión 6.2.0 final, ¿ok? Eh, si vamos a nuestro DTO, eh, vámonos a esta librería, buscaremos un momento. Vamos. Miren, fíjense acá. O sea, yo suelo usar normalmente lo último, ¿no? Pues para usar lo último que tiene, para estar beneficiado con lo último. Pero si tú lo importas esta versión, no va a funcionar por algún motivo. Y solo funciona con estas versiones pero tal vez lo arreglen de acá a un tiempo, pero nosotros vamos a usar directamente con la que funciona, ¿vale? Entonces la 6.2.1.final, que esta ya ha sido lanzada, bueno, no hace mucho, en diciembre de este mes, del 2021. Bien, qué raro que bien, no es una librería que es antigua. Sí, no es antigua. Es, justo este mes ha sido lanzado. Y que, a ver, 6.2.0. Es esta la que estamos usando, que también está, el año pasado ha sido lanzada, ¿ya? Pero bueno, esta es la que recomiendan y sí funciona con esta. Entonces, eso es un poquito de problemas. Spring Boot no siempre
controla todo. Controla, pero las versiones nuevas tienden a tener algunos errores. Las últimas que han sido lanzadas, pero van solucionando de inmediato cuando los programadores reportan ese error. Pues, yo podría reportar esto y lo solucionan de inmediato. ¿Ya? Entonces, dicho esto, lo más ideal es que si ya trabaja con Spring Boot estable, simplemente se requeriría de esta librería, ya no de esta, ya no de estas dos. Pero como estamos con la última versión, repito, voy a hacer uso de estas dos librerías, caso contrario no va a funcionar. Bien, no se olviden siempre que siempre que importes terceras librerías dentro de tu POM, entonces, si estás trabajando en una arquitectura monolítica modular, entonces te vas al módulo donde tiene el root y haces esta, ¿no? Para que cargue todo, para que haga un reload de tu project. Pero lo va a hacer reload de todos, porque dependen de este root, todas. Bien. Ya, creo que ya terminó, ha sido rápido. Ya, no hay nada más que hacer. Por tanto, voy a empezar con un pequeño ejemplo. Por ejemplo, que en mi país sea mandatorio. Por ejemplo, ya, al ID no lo voy a poner nada. Por ejemplo, a esta, a main, que sea not null. O sea, que no sea nulo. Tengan cuidado, es esta la que necesitamos. Por ejemplo, hay not null del Spring, también hay not null del Lombok, ¿ya? No null. Esta es la que necesitamos. Tiene que decir Javax Validation Constraints, ¿ok? Tengan mucho cuidado en esa. Es esta la que necesitamos. No se olviden, Javax Validation Constraints, es esta. Entonces, podemos controlar también de que no sea vacío. Bueno, yo solo quiero controlar esto para mi ejemplo. Acá también, not null, igual. Esta ya me está ofertando justamente porque ya tengo esas librerías importadas. Si no, no estarían disponibles esta anotación. Acá eh, podría añadirle un mensaje por defecto, tal vez, sí, podría ser. Pues no sé, podría ponerle, a ver, eh, ahí hay un mensaje, ¿ya? Podría poner name is required. Es un atributo mandatorio, ¿verdad? Acá también podría ponerle un atributo message initial. Is required. Ya. Bien. Falta. ¿En dónde lo voy a hacer la validación, verdad? Entonces, el paso 1 es añadir las terceras librerías. Paso 2. Antecitos. ¿Qué tipos de validaciones tenemos? Quería ir a eso. Vayámonos a ver. Fíjense, estoy yéndome directamente acá. Estas librerías, Jakarta Validation API, ¿qué nos ofrece? Ya existen validaciones, por algo son terceras librerías, ¿no? Esas terceras librerías deberían facilitarnos, en este caso, a validar, ¿ya? Entonces ya existen varias validaciones, los más comunes, por ejemplo, aquí hacer false, hacer true, decimal max, tienes un decimal, ¿cuánto puede ser el máximo? Ya está implementado, decimal mínimo, o los dos en uno también podrías aplicarlo, no hay problema. Si por decir aquí tuvieras un private integer number, ¿ya? Y si este está en el rango entre 2 a 10, podrías ponerlo, por ejemplo, aquí hay un min max, ¿verdad? Entonces podrías hacer a ver, hacemos un min, solo para el ejemplo.
Está bien, min. Fíjense, ahí hay un value. El mínimo podría ser 2. Y arroba max. Y ahí hay, siempre háganse ayudar. Fíjense, acá hay un value. Entonces, value 10. Entonces, estas ya te van a validar de que tu número que introduzcan, que te manden desde el lado de frontend, entonces eh, estos números estén validados en este rango, ¿ya? Hay min, max, negative, si tú, ¿ya? Que se controla si es negativo o cero, o si es positivo te va a salir una excepción. Not blank, o sea, que no sea blanco, ¿verdad? Sí, un vacío. Not blank, después not empty, bueno, lo mismo. Not null, null, pass, pattern positive, size, email, acá está, esto también, ¿no? Es bastante usado. Bien, entonces tiene todos esos, siempre fíjense, por favor, así como yo me entré, o sea, váyanse acá al implementado y a partir de ahí, este es el que te lleva ya a dónde está esa clase implementada, ¿ok? Entonces hice simplemente esa. Entonces fíjense a qué es lo que ya tienen implementados. Entonces tienen todos estos, tienen estos constraints. ¿Ya? Entonces, muchas veces de aquí a un tiempo puede que aumenten una más, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario saber qué es lo que tienes para que puedas usar. Bien, esta no lo necesitamos por el momento, solo era para el ejemplo. Bien, haremos prueba con esos dos. Después vamos a complicar un poco más. Por el momento, solo con esto. Ya, para que esta tenga efecto, nos falta la palabra mágica en el lado de controller. ¿Ya? Vamos a nuestro resource, desde donde queremos validar eso, desde acá, ¿verdad? Entonces, por tanto, la palabra acá tenemos que poner validate. Este validated es, es para que tú puedas validar toda la clase, ¿ya? Sirve. Pero en nuestro caso vamos a usar simplemente el valid, que es específicamente para los métodos, ¿ya? Que este método se valide. No todos nuestros métodos van a ser validados, por tanto, simplemente ya voy a hacer especificación al método que lo va a hacer. Nada más. Listo. Entonces, al poner esta anotación, que es propia de las librerías que he cargado, validation, starter validation, Spring Boot starter validation, juntamente con Hibernate validation. Entonces, esta me indica de que todo lo que esté dentro de mi body va a ser validado antes de ser procesado. O sea, si hay algún error acá, no va a llegar, no va a llegar aquí, no va a llegar acá. Va a lanzar una excepción en este momento, al capturar el body. Bien, de donde este valid, no se olviden, tiene que ser importado de Javax Validation, ¿verdad? Ok. Sí, sería esa. Cosamos. Esperemos un momento. Ok. Bien, probamos un poco. Sí, todo bien. Este es donde se conecta. Permítanme revisar un momento. Disculpen, tengo tantas cosas que ya me olvido cuál base de datos estamos usando. DBA Database. Bien, vayámonos a nuestra base de datos. Vayamos a ver si hacemos esto. Ya. Ok, es esta. Entraremos. Quema. Tables. Country. Quiero un script que me seleccione todo. Simplemente quiero ver qué países tengo. Ya tengo varios ya. Voy a tratar de crear un país cualquiera.
A ver, vayamos al post. Countries, está bien. A ver, voy a tratar de Venezuela. ¿No se escribe así? Vamos con Honduras. Eh, ok. Fíjense, al momento de create debería mandarlo, los mandatorios son, al menos son name initial, ¿verdad? Active ya está inicializándose en los DTOs, así que no hay necesidad de enviarlo. Entonces, pero puse una validación inicial eh, que no puede ser nulo. O si tú no especificas dentro de tu body el initial, va a considerarlo como nulo. ¿Ok? Probemos. ¿Ok? Hay un error. Bueno, estamos esperando un error y está bien eso. Fíjense, nuestro exception management ha capturado ya el error, method argument not valid, dice, ¿no? Entonces, está bien, esa es la principal causa. Method argument not valid, o sea, algún método, algún, se está haciendo referencia, method argument no valid, fíjense, acá, a ver, acá, esta, ¿ya? Porque estamos usando en el método. Get countries. ¿Dónde está el crédito? Aquí está. Es justamente esto, ¿no? Está dentro de tu método, entonces no es válido. Te está mostrando de que no es válido. E incluso, initial is required, ¿no? Entonces, el initial es requerido. El objeto se llama country, el atributo se llama initial y el mensaje es el initial is required. Entonces, te está dando mayores detalles del field error, ¿verdad? Este field error está implementado, que no lo sorprenda, está ya gracias con la ayuda de Solando, está, Exception Translator, con la ayuda de Solando, entonces se ha hecho esa implementación. Está acá, ¿ya? Está ya reconociendo los errores de validación, ya ha considerado, no hay necesidad de añadir otro método más, ¿ya? Entonces, es por eso que nos está saliendo un buen detalle. Bien, a lo que quería ir, fíjense, si yo lo quito esto, a ver, ¿dónde estamos haciendo las validaciones? A ver, acá. Fíjense, o sea, según la documentación en Internet cualquiera van a encontrar, la validación simplemente debería ser esta, de esta librería, pero probemos. A ver, o sea, debería funcionar importando solo esto. Inclusive, más antes, si tú importabas, o sea, en las versiones menores a 2.2 del Spring Boot, no había ni necesidad de importar esto, ¿ya? La validación, porque estaba ya dentro del starter web. Entonces, pero a partir del 2.2, si mal no recuerdo, entonces sí hay necesidad de importar esta librería. A ver, creo que ya está. A ver, una más, por si acaso. Listo. A ver. El tiempo se nos va, así que hay que apurar porque tenemos que hacer otros tipos de validaciones más. Bien, todo está bien. A ver, veamos si trabaja solo. Debería. No estoy seguro, pero vamos. Crearemos. Bueno, parece que sí, sí está trabajando. Ya, está bien. Tal vez ya, ya está en la memoria interna o algo. Pero bueno, ya, entonces, pero por si acaso yo lo voy a poner nomás, ¿ya? Porque escuché tal vez ya se solucionó, así como les mencioné, sin mentirles. eh, Hay esos errores, pero supuestamente esta es la solución. Debería ser importado este Hibernate Validator para que pueda reconocer. Pero por lo visto ya está reconociendo simplemente con esa librería.
Ah, tal vez, a ver, limpiaremos un momento. No nos daremos por vencido. A ver. O sea, pero si funciona, está bien, ¿verdad? No, no hay nada que reclamar a Spring Boot. A ver, lo voy a limpiar. Es decir, yo lo voy a instalar, lo va a limpiar, lo va a validar, en fin. Entonces, lo haré un install y lo va a empaquetar todo. Y eso lo estoy haciendo a todos los módulos, por si acaso. Ok, ok. Crearemos. Bueno, funciona, chicos. Funciona. Pero bueno, en algún momento no me funcionó a mí cuando solo importé esta librería, ¿ya? Por tanto, lo voy a dejar nomás por si acaso, ¿ya? No quiero que después de subirlo les pase ese mismo error, o sea, que no esté validando. Lo que me pasaba a mí, el error es que no se conocía, prácticamente no estaba validando, no estaba validando. Puede que no estaba validando y por tanto me puse a investigar, pero eso fue hace medio año atrás, no, 2 meses atrás, yo creo. Y estábamos en la versión, bueno, estábamos en la versión 2.5 del Spring Boot. Y hoy ya estamos en la 2.6, puede que ya lo han, más seguro es que ya lo hayan corregido. Pero bueno, y para que funcione tuve que importar esta dependencia más, que es lo más feo, buscar su librería correspondiente. Bien, entonces ahora vamos a pasar a lo que es, vamos a pasar a lo que es las validaciones particulares, o sea, las validaciones personalizadas. O sea, no siempre acá, vayámonos nuevamente, creo que está acá. No siempre vamos a hacer uso de todas estas, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay size, está bien, me sirve. El email me sirve. El decimal min me sirve, ¿no? Decimal max me sirve también. Por decir un precio razonable, ¿no? Para que introduzcan un monto razonable. Por ahí me están diciendo 1 millón, ¿no ve? O en las aplicaciones demos, no hay necesidad de que introduzcan 1 millón de bolivianos. Entonces, te sirve para eso, esta validación. Pero muchas veces queremos una validación particular, así como les mencionaba. Por ejemplo, yo quiero que una validación con el nombre, a ver, lo podemos poner así, ¿no? O sea, hay que imaginarnos un poco. Quiero que esto sea requerido, además que este inicial no pase de 4 caracteres, o 3 también podríamos ponerlo. Ya lo voy a poner 3, solo para el ejemplo. Y a este nombre le puedo poner, o sea, que este nombre que estoy creando no exista, o sea, el mismo país no se puede crear 2 veces. Podría validarlo eso. Estoy haciendo una validación. Me estoy inventando, ¿no? Una validación, digamos, customizada. No, no es obligatorio que hagan siempre esos tipos de validaciones. Por ejemplo, para crear un nombre de país, sí, tal vez, ¿no? Para evitar que no sean 2 países con el mismo nombre, pero no creo que sean tan tontos para que hagan eso. Y si existe, lo van a dar uno de baja seguramente o le van a eliminar a uno de ellos. Pero, como les repito, tenemos por el momento esta implementación y aquí yo hago ese ejemplo, o sea, ese ejemplo voy a hacer me voy a conectar a la base de datos y pues venga, y si hago ese ejemplo, el límite de ustedes debería ser la imaginación, ¿ya? O sea, bien, entonces hagamos eso, vamos a hacer los dos. Para ello, estamos haciendo esas anotaciones, nuestras validaciones, estamos haciendo en el DTO. Acá mismo lo vamos a trabajar. Y por ello me puedo crear, no sé, siempre es bueno organizarse. Entonces, como es una anotación, me voy a crear un paquete annotations, ¿ya? Un paquete donde esté todas mis anotaciones. Oh, creo que me equivoqué, creo que
Es con doble N. Algo me sonaba mal. Ok, sí. Dentro de las anotaciones ya, me voy a crear lo que, o sea, me voy a crear una validación particular, una anotación particular. Para crear unas anotaciones no es cosa del otro mundo, ¿ya? Entonces, las anotaciones te facilitan, ¿no ve? Código embebido. O sea, acá, dentro de este, hay un código embebido donde está validando que el nombre no sea nulo, ¿ya? Lo mismo acá, bueno, es lo mismo, ¿verdad? Acá también hay un código embebido que te lo está generando un get y un setter. Acá hay un código embebido que te lo está generando un constructor vacío. Por tanto, vamos a hacer lo mismo, ¿ya? Entonces, también deberíamos poder ser capaces. Por tanto, me creo la famosa anotación. Esa anotación lo vamos a llamar, no sé, a ver, podría ser unique en base de datos, cuando tiene que ser único, por ejemplo, al login, unique lo llaman, ¿no? Entonces haremos lo mismo, unique, pero no va a ser entonces va a ser unique country name, lo vamos a llamar, la anotación, como es personalizada, y esta va a ser una interfaz, no se olviden. Ya, para hacer una anotación, no es un interfaz así común, sino tiene que estar precedida por la arroba, ¿ya? Entonces, este sí ya te va a reconocer como una anotación, porque esto te va a permitir definirlo, por ejemplo, su target de la anotación, ¿ya? Eh, sí, está bien, este target, sí, está bien. Bien, este target recibe parámetros y bien podría yo ponerlo fiel directamente, ¿ya? Pero, a ver, lo voy a poner dos parámetros para que, a ver, les explico en un momento. Entonces, pero permítanme, elemental. Está bien, método. O sea, estas anotaciones, porque los voy a poder usar dentro de los métodos y a la vez dentro de los fields, o sea, de los atributos, ¿no ve? Esto es a nivel de atributos y esto es a nivel de métodos. Por tanto, yo quiero que lo que me estoy creando pueda ser usado, esta notación, tanto en métodos como en atributos, ¿ya? Incluso si podría usar en el constructor, pero no es necesario. Para la validación de atributos, creo que es lo más suficiente estos dos, ¿ya? Entonces, lo voy a hacer uso de estos dos, métodos eh, y el field más, ¿no? Entonces, ok. Entonces, ese target es suficiente para que lo que estemos creando. Y otro sería, al final le vamos a poner retention, por el momento lo vamos a poner, bueno, está bien, empecemos con retention. En retentions, lo único que tienes que hacer, ¿en qué tiempo se va a validar? Obviamente no va a ser en tiempo de compilación. En tiempo de compilación no hay nada que validar. Sí, podrías validar. A ver. No creo. Esta va a ser en tiempo de ejecución porque desde el lado del cliente te van a enviar la solicitud, el request, y al momento de procesar se va a hacer la ejecución. Por tanto, en el retention, entonces vamos a poner retention policy al momento de runtime, o sea, al momento de ejecución. Ok, y finalmente que es el constraint, o sea, fíjense, el constraint que vamos a definir, ¿dónde está? Para que todo quede claro. Ops, acá está. ¿Por qué estoy poniendo constraints? Si yo me voy acá y me voy al origen, está dentro de constraints, ¿no ven? O sea, también tienen estos, fíjense, aquí tiene su target, su rotation, bueno, aquí tiene algo más, su documented y su constraints, ¿ya? Que está haciendo una validación vacía y su constraints. Bueno, aquí han definido algunas cosas más, pero esta ya, no lo he revisado bien, pero esto está bien. Bien, a ver, fijémonos. Sí, no vamos a hacer, o sea, lo más importante son estas tres.
Podría estar este documented para que sea documentado. Bueno, no está por demás también eso. Entonces, bien. Entonces vamos a añadir el constraint. Constraint Java Validation, ok. Ahora, acá en el constraint vamos a especificar el validate por, o sea, quién lo va a validar, ¿no? Entonces, bueno, no tenemos todavía la clase. Esta va a estar pendiente. Sí, va a estar pendiente. A ver. Y ese documented más para que pueda ser documentado. Bueno, yo eso no sé ponerlo en este documento, no sé ponerlo, pero bueno, ya que haremos uso de esto, hay que investigarlo un poquito más, cuáles son los beneficios de esto, pero lo voy a poner. Ahora, en esta podría yo directamente, es lo mismo para todos, por tanto, voy a hacer una copia de esto para que el tiempo ya se nos va. Ya, entonces, por ejemplo, aquí nosotros, a ver, tenemos el mensaje, ¿ya? O sea, ese es el mensaje ese es el mensaje por default, ¿ok? Si en tu validación no pones un mensaje como el que hemos puesto acá, por ejemplo, aquí message, ¿verdad? Si no especificas un mensaje como en esta, entonces el mensaje por defecto va a ser de giving country name is already in use, o sea, el country que tú le has dado, el nombre del country que tú le has dado, está siendo usado. Ese es ese mensaje que le estás dando, ¿ya? Entonces puede ser usado a nivel de grupo, por default, no se está haciendo nada a nivel de grupo. Y obviamente este extends, o sea, va a hacer uso del payload que están enviando. Esto sí es importante para nuestro caso particular, pero de todos modos el payload no los estamos enviando y simplemente está declarando como default, como vacío también, ¿ok? Eh, Ok, eso sería todo. Esta parte no debería ser muy complicado. Prácticamente es todo lo mismo, siempre y cuando cambies tu mensaje de error y también definas en qué momento se va a hacer uso tu validación, en los métodos, en los atributos y obviamente la mayoría va a ser runtime, en tiempo de ejecución. Y validado, obviamente hay que especificar. eh, Bien, acá, annotations, acá yo me voy a crear un tipo, un package, donde van a estar todas sus implementaciones de las anotaciones, ¿ok? Las implementaciones de las anotaciones. Eh, bien, creo que sí. Ya. A lo que aquí en la implementación, un poquito, sí, vamos o sea, vamos a crear la clase. En realidad es esta la que se va a implementar, o sea, va a validar, perdón, no a implementar. Entonces vamos a implementar la validación. Entonces aquí podríamos ponerlo lo mismo, ¿no? Simplemente precedido por el, a ver, voy a crearme, precedido por validation, ya para que esté un poco relacionado con, con la anotación. Ok, simplemente le estoy precediendo la validación. Este va a ser una clase normal. Ok, lo añado. Ojo, mucho ojo. Este va a ser el nombre de la anotación, ¿ya? Entonces, seguramente en el atributo donde uses lo vas a poner arroba unique country name, ¿verdad? Arroba country, unique country name. Sí, así va a estar. Entonces, bien, vayamos acá. Aquí. Acá sí, necesariamente este tiene que ser implementado. Implement, o sea, esta validación tiene que ser implementado, tiene que implementar por el constraints validator. Esta ya viene, esta, ya, recibe dos parámetros. Una que es el a ver, la anotación definida y la otra es el tipo, ¿no? El tipo de tu, no sé, en este caso del método o del atributo. En este caso lo voy a poner en un atributo. Por tanto, el tipo va a ser string, ¿verdad? Sí, sí, tendría que ser string porque el nombre es string, ¿no? El nombre del país. Bien, primeramente lo que hemos definido, unique, esta.
country name, unique country name, esta. Y el unique country name, ¿qué es lo que tiene? Va a ir a validar esta, ¿no ves? Unique country name, voy a ponerlo acá, estoy haciendo una validación para esta, por tanto va a tener, bueno, es este, es string, ¿verdad? Su tipo es string. Listo. Entonces, fíjense, lo mismo que nada, aquí ya como estamos haciendo implementación de esto, hay algunos métodos obligatorios que sí o sí debemos implementar. Sí, estas necesariamente tienen que ser implementados, ¿ok? Vámonos. Bien, súper, aquí ya nos ha hecho el código por nosotros, acá. Bien. Después, acá es donde tenemos, por ejemplo, aquí is valid, eh, directamente está retornando false. Entonces, aquí está preguntando si es válido, si es true, entonces no pasa nada, ¿no? Pasa. Pero si no, entonces va a lanzar una excepción. Pero acá, como les mencioné, vamos a hacer uso de la base de datos. Para hacer uso de la base de datos, por tanto, yo me tengo que, como en mis servicios, declarar un country repository, ¿no? Country. No me está sugiriendo. Entiendo por qué. Eh, o sea, no tenemos en nuestros DTOs sí, no tenemos el, el módulo el repository. No los vamos a traer el módulo repository. ¿Dónde está? A ver. Por ejemplo, el servicio hace uso del módulo repository. Podríamos hacer lo mismo. Podríamos copiarnos de acá. A ver. ¿Dónde está? Es esta. Entonces podríamos hacer uso de la misma. DTO module, dentro de su del DTO module. Ok. Listo. Ahora dentro de mi DTO, de mi módulo DTO, podría hacer uso de los repositories. ¿Ok? ¿Por qué? Recién me estoy añadiendo la dependencia. Ahora sí, debería permitirme. Bueno, ustedes saben, si añades un nuevo tercera librería, hay que hacer un update, un reload a nuestro project. Ok. Ahora sí. Final country repository. Country. Fíjense, aquí ya me ofrece la clase porque ya he implementado la dependencia. Ok, acá vamos a hacer uso del constructor, ¿está bien? Todo bien. Entonces, aquí necesitamos un método, ¿ya? A ver, ese método podría ser, mm, creo que tiene, a ver, vayámonos al repositorio. Sí, necesitamos un método eh, que verifique si el nombre existe, ¿no ve? Le mandamos un parámetro, en este caso sería el country name, y debería verificar en la base de datos si existe. Por tanto, como les mencioné, JPA tiene varias funciones que los implementa, ¿ya? Por tanto, podríamos simplificar un poco. Por ejemplo, quiero una función que me devuelva un optional country, sí, está bien, ¿ya? No, no es exactamente lo que yo quiero, pero a ver, que me devuelva un optional, está bien, hasta ahí. Un optional y que me devuelva un country, todo bien hasta ahí. Ya, y por ejemplo, como les decía, ya existen métodos que ya están implementados en JPA Repository, solo simplemente hay que hacerlos referencia. En este caso, por ejemplo, si yo hago un get, fíjense, ya me está sugiriendo. Por ejemplo, quiero get fields by, ¿por qué fields? Porque sé que si estoy esperando solo uno, ¿no? Entonces, si veo este fields, seguramente la consulta SQL que va a preparar internamente, implícitamente, entonces le pondrá un unique, ¿no? O sea, en su select, o limit uno, algo así, cosa de que sea más flexible. Entonces voy a hacer uso fields by, o sea, que me tenga el primero que encuentra, ¿verdad? Fields by, ¿está ahí? ¿De qué?
aquí ya me está eligiendo por active, o sea, seguramente todos los atributos que tengo acá están active is not in, todas las posibles que podrían haber en el SQL me lo está poniendo. Aquí está el ID también. Más allá, el initial seguramente, ¿no ve? Initial in, o sea, este in podría ser, no sé, lo que contenga initial, ¿verdad? En el valor de initial. En fin, están ahí. Pero lo que uso, lo que necesito es este name. Simplemente eso, ya. Guíense con el Intel ID. En caso de que no encuentren lo que ustedes quieren, entonces ahí sí, recién implementen ustedes mismos. Bueno, en este caso ya existe, entonces le voy a mandar un parámetro que va a ser, obviamente que tengo que enviarle el name, ¿no? Entonces lo voy a llamar country name. Ah, name, ok. Ok, listo. Entonces, esta, no se olviden, es método que ya está definido dentro de JPA Repository. De seguro que también debe estar en el CRUD Repository. Bien, no necesitamos más. Este me lo va a buscar, me va a devolver un optional. Si existe, me va a devolver true. Y si no existe, me va a devolver false seguramente. Vayámonos a nuestra implementación nuevamente. Acá es donde tengo que implementar. No necesito mucha cosa, entonces, pero, fíjense aquí, este string es del, ¿qué es lo que está validando, no? En este caso yo le voy a poner para hacer un poco más significativo, country name, ¿ya? Entonces, eso es lo que está validando, el country name. Me está llegando, este country name, ¿cómo me está llegando? A partir de la anotación, ¿verdad? O sea, seguramente yo voy a poner en el name del country, voy a poner la anotación, lo que les mencioné, unique country name. Bien, aquí voy a hacer una pequeña validación. Aquí es donde tiene que estar tu validación. Entonces, el country name prepara, pero primero, antes de ir a verificar a la base de datos, necesito que este sea distinto de null. Ah, distinto de null, a pesar que va a ser distinto de null. ¿Por qué? Fíjense, acá ya estoy validando de que no sea nulo, ¿verdad? Entonces, creo que no es necesario eso. Sí, no es necesario. Siempre y cuando acá ponga, o sea, un precedente, pero sabemos si realmente si le van a poner presidente. Bueno, lo pondremos nomás, no es mucha cosa hacer doble validación. A diferencia de null, no es mucha cosa. Entonces, que sea distinto de null y ya, el teclado. Ya, disculpa que no estoy en mi computadora personal. Bien, ahora sí, vamos a hacer uso de este country repository country repository y vamos a hacer uso de get fields by name. Get fields by name, fíjense, me devuelve un optional, ¿ya? Y le mando el country name. Pero a esto le voy a hacer un valor, un método que ya está implementado del optional, como me devuelve un optional, entonces, si está presente, ¿ya? Obviamente, si está presente, está todo ok, ¿no ve? Pero si no está, o sea, el problema va a ser mm, si está presente, entonces todo ok. Acá, pero tengo que negarlo para que, o sea, o sea, si está presente, quiere decir eh, que me devuelva, o sea, si no está presente, entonces que me devuelva false. Entonces no va a ser válido. Es por eso que tengo que negarlo. ¿Ya? Ahora, eh, ya estaría creo que es todo. Sí, eso debería ser todo. Creo que nos falta que hay un error. Verdad. Entonces, esta yo tendría que validarlo acá. Aquí presentamos, ups, quiere que class, que le importamos. Ahora sí. Bien. Eh, ya, entonces tenemos esa. Sí.
Creo que ya, eso sería todo. Y lo ponemos dentro de country. O sea, aparte de que sea nulo, también lo vamos a validar de que esta Azuba, fíjense, vamos a hacer uso de nuestro custom validation. Nuestro, ya me ofrece, fíjense, unique country name, o sea, ya se va a validar. Acá incluso podría poner un message si no me gusta lo que tiene, pero no, quiero que esté nomás el mensaje por defecto. Bien, hasta aquí todo bien. Probemos. Ok. Entonces estaríamos enviando initials. Por ejemplo, un nombre repetido lo voy a enviar y me debería salir este error. O sea, a ver, veamos. ¿Qué es lo que tengo hasta el momento? Tenemos, a ver, vamos a cargar. Ups. Bien, vamos a tratar de crear el mismo Bolivia. Ya existe, ¿verdad? Bolivia. Ya, a ver, acá name Bolivia. Aquí, si bien, si enviamos esta, deberíamos obtener un error porque Bolivia ya existe, ¿ya? No debería ser successful, no debería crear. Enviamos, ok, tenemos el error. A ver, veámonos, fijémonos el... Fíjense, aquí hay dos errores, ¿ya? Una, acá también está bien. Fíjense esto, aquí un poquito más, está más claro. Bueno, pueden usar cualquiera, pero yo prefiero siempre esta. Pero bueno, esta también sirve. Ha encontrado dos errores. Una que es el The Giving Country Name is already in use. Porque Bolivia ya está siendo usado, ¿verdad? Está bien esta validación. Pero también he encontrado otro error. El initial is required, ¿no? Entonces no estoy poniendo el required, el initial. Pero si yo le aumento el initial, por decir, eh, initials is required. A ver, lo voy a poner este initials, field, initials, required. Required, puedo poner bold, ya, está bien. Ahora, bueno, al menos ya el inicial está, ¿no ve? Pero el Bolivia sigue, o sea, debería haber todavía un eso. Uno nomás ya no dos. A ver, veamos. Vámonos hasta el final. Fíjense, ahora solo hay una nomás ya. O sea, the given country name is already in use. ¿Ya? Ahora si yo pongo otro nombre, por decir Venezuela, y le pongo aquí, parece que todo está bien. No hay, no hay, sí, aquí debería estar todo correcto, debería crear. O sea, todas las validaciones deberían pasar. Veamos. Sí, evidentemente se ha creado el país Venezuela, ¿verdad? Entonces, bueno, estamos un poquito escasos de tiempo. Me encantaría hacerlo un custom más, pero solo una indicación. Bueno, si por ejemplo, si quieren una inicial, que el inicial sea mayor, entonces lo único que tendrían que hacer es
añadirse otro unique key, o sea, obviamente tal vez, no sé, lo nombrarían max size initial, ¿verdad? Max size initial. Y lo define prácticamente sería una copia de esto, pero únicamente cambiaría esta. Y eh, bueno, hagámoslos. Bueno, ya que estamos en grabación, no hay problema. Entonces, acá vamos a crearnos una nueva clase. Le vamos a llamar eh, max size initials. ¿Ok? Va a ser una interfaz. ¿Listo? Lo vamos a añadir. A esto simplemente nos guiamos en todo esto. Bueno, yo lo voy a hacer. Copia de todo. Max size initial, primero del cuerpo. El mensaje por defecto llamar, lo vamos a llamar, no sé, max size initial should be 3. Ya, 3 lo voy a poner, que no sea 4. Should be 3. Entonces, nada más de acá, para hacerlo más rápido. Nos copiamos todo. Obviamente van a ser las mismas características, va a ser para el método fiel, el último runtime, esta sí va a cambiar, por tanto, max size initial validation. Vamos a crear esta implementación, esta validación. Mi Java class, validación. Ok. Ya, voy a hacer esta clase. Ya. Ahora, max size initial validation, ok. Esta, no nos olvidemos que tiene que ser implementado, implements, constraints, constraints validator, es esta, constraints validator, y vamos a hacer uso de nuestra max size initial validation, no, max size initial, esta, y también el atributo es del tipo string. Listo. Entonces haremos caso, implementaremos los métodos que se quiera. Ok, el primero ya no los ha implementado, el segundo es lo que tenemos que implementar. Y obviamente que, a ver, en este caso ya vamos a hacer eh, initials country. Voy a llamarlo como sea. Ya. Entonces, acá vamos a ver un poquito. Tendría que ser. Sabemos que va a ser, que no va a ser nulo. Acá ya tiene not null. Entonces vamos a obviarnos de esa validación. Entonces, initial.length, si eres mayor, ¿eres mayor a cuánto? A ver, eres mayor a 3, ya está bien. Hasta 3 está permitido. Si eres mayor a 3, entonces eh, is valid. Entonces, creo que tengo que negarlo. No estoy muy seguro acá, pero vamos a verlo. Ay, caramba. Este, perdón, es que no es mi teclado. Quiero negar esta validación. Ahora sí, ya. Vamos a ver. Ahora acá hay algún error. ¿Qué está pasando acá?
Ya. Esto, fíjense, me está saliendo todo este errores, fíjense. Em, es que, como les mencionaba, si queremos que sea una anotación, entonces debe ser precedida por un arroba, el interfaz. Ahora sí, recién. Entonces, creo que ya está. Sí, ya está. Entonces, vamos a verificar. Ok. Sí, creo que ya estaría. Nos falta tenemos que tenemos que usar la anotación. Max es inicial, ¿no? En este caso era 3. Bien, compilamos de nuevo. Aunque tengo dudas de esto, no sé si debo negarlo o no. A ver, vamos a probarlo. Bien, lo voy a llamar Venezuela. Venezuela ya sabemos que ya existe, por tanto, dos validaciones tendrían que salirme. Eh, Tendrían que salirme dos validaciones. Venezuela, sí, ya existe. Por tanto, acá lo que voy a hacer es, acá lo voy a poner 5 caracteres. O sea, por algún motivo, 1, 2, 3, 4, 5. 5 le voy a poner. Entonces, ya, hagamos, tratemos debería recibir dos errores. Bien, fijémonos al final. Country. Name is already in use. Initial, max size initial should be 3, dicen, should be 3. Entonces está bien la validación. Entonces, pero si nosotros, para esto, por ejemplo, podemos poner un país, eh, no sé, a ver, México. Y lo voy a poner eh, de 4. A ver qué tal, si esta funciona. Sigue saliéndome error. Si bien México no, ya está bien, pero el initial max size should be 3, ¿no? En ese caso tendría que poner. Esta vez no debería recoger, no debería tener problemas. Y evidentemente la, se ha creado el país country. Bien, eso es todo. Eso son en cuanto a validaciones personales. No se olviden, pueden crearse sus propias anotaciones. Una vez creadas sus anotaciones, obviamente las anotaciones tienen una implementación por detrás o implícitamente, y esas implementaciones deberían estar acá, ¿ya? Justamente en este is valid. Ok, vamos a subir este código. Para terminar, vamos a subir este código. Estamos subiendo a la clase 19. Validations and custom validations include. Ok, lo voy a hacer commit and push. Commit and push. Commit de cualquier manera. Push. Vamos a verificar. Sí, está bien. Se ha hecho commit todo. También se ha pushado. Vayámonos a nuestro. Ok, aquí ya me está. No. Mm,
Aquí está. Es este branch. Compare. Ok. Tengo que cambiarlo porque mi origen es el dep. Ok. Ahora sí, ya me ha puesto a mí este. Y create el pull request. No voy a hacer, no voy a revisarlo. Y lo voy a hacer match directamente. ¿Listo? Si quieren ver el código, está en el branch clase 19. Bien, eso sería todo. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias a todos. Chau, chau.